Vamos a resolver tres problemas de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones, con diferentes maneras de dar la ecuación. Una es con las variables en el denominador, la otra es con números fraccionarios, lo que implica es que todos tienen denominador, y otra con la combinación de números enteros con fracciones. Las tres se resuelven bajo el mismo método. El método que vamos a estar utilizando para las tres es el método de suma y resta. Solamente que se van a hacer ciertas consideraciones diferentes para uno de los casos. Bueno, en este primero, recuérdense que el método de suma y resta implica que los coeficientes de la misma variable en todas las ecuaciones deben ser simétricos. Recordemos que simétricos es el mismo número pero con diferente signo. Entonces, en los tres métodos lo que yo debo de hacer es que el coeficiente de la misma variable sea simétrica, no importando que sea X y Y. Lo que se va a preferir es que los coeficientes sean los más chicos. Entonces, basándonos en los coeficientes más chicos, si ustedes observan, aquí tengo el primer coeficiente, que es un 2, y aquí tengo otro coeficiente, que es el 3. Pero al ser simétricos, eso implica que es con el signo. Entonces, el coeficiente aquí es el menos 3, y aquí el coeficiente es el 2. Si yo quiero que sean estos coeficientes simétricos, lo que debo de hacer es multiplicar la de arriba y la de abajo, o nada más la de arriba o nada más la de abajo, por un número, de tal manera que los números sean iguales, pero que los signos sean diferentes. Si ustedes se dan cuenta, 2 y 3 no son múltiplos, por lo tanto eso me lleva a hacer una multiplicación, pero considerando el coeficiente de abajo, multiplicarlo por la ecuación de la de arriba, y el coeficiente del de arriba, multiplicarlo por el coeficiente del de abajo. Es una de las opciones más socorridas. Por lo tanto, a la ecuación de arriba la voy a multiplicar por este 3. ¿Qué es lo que voy a hacer al multiplicarlo por este 3? Pues recordemos que es 3 entre 1. Entonces este 3 por este 2 me da 6. Este 1 por esta x me da x. Y aquí me va a quedar un coeficiente que es más 6. Por propiedad de la igualdad, lo que hago del lado izquierdo también debo de hacer del lado derecho. Por lo tanto, aquí también debo de multiplicar por 3 entre 1. Recuerden que el 3 es el entero, se le pone el 1 para que se vea como fracción. Ahora, en la ecuación de abajo va a ser lo mismo. En lugar de multiplicarla por el 3, este lo va a multiplicar por el 2, por el coeficiente. Si yo hago la multiplicación, este 2 por este 3 me da menos 6, porque recordemos que el signo lo debemos dejar en el numerador. Esa es una recomendación que se hace. Entonces aquí voy a tener un 6, aquí voy a tener un menos 6, 2 por menos 3 es menos 6, y así estoy logrando que los coeficientes de la misma variable en todas las ecuaciones sean simétricos. Por lo tanto, para que se vea la multiplicación por fracción, le hago 2 por 1, lo mismo, 2 por menos 2 me da menos 6, 1 por x me da x, y aquí, si multipliqué el miembro izquierdo por 2, pues también multiplico el miembro derecho por 2 para que no se afecte la igualdad. El multiplicar por ambas partes es para que no se afecte la igualdad, y el multiplicar por coeficientes, por decirlo así, de manera intercambiada, el de abajo por la ecuación del de arriba y el de arriba por la ecuación del de abajo, es para asegurar que los coeficientes sean simétricos. Simétrico, mismo número, diferente signo. Por lo tanto, si yo hago ya la multiplicación, entonces al realizar esa multiplicación, lo que me va a quedar es lo siguiente. Este 2 por este 3 me da 6 y este 1 por esta x me da x. Por lo tanto, el resultado es 6 entre x. Luego, como este es positivo y este es negativo, multiplicación de signos me da menos, 3 por 5 me da 15, y la y por el 1 sigue siendo y. Igual, hago la multiplicación del lado derecho, 3 por 23, aunque si ustedes se dan cuenta que hay un 2 y aquí hay un 3, eso quiere decir que yo antes puedo simplificar. Y si yo antes simplifico este 3 con este
este 12, yo puedo dividir los dos entre 3, por lo tanto aquí me queda un cuarto. Y al quedarme un cuarto, este 1 por este 23 sigue siendo 23, y este 4 por este 1 sigue siendo 1. Voy a hacer todo lo que ya aprendí en el procedimiento. Entonces aquí es 23 por 1, que es 23, porque simplifiqué, por eso me dio 1. Y este tiene 3, este tiene 3, y tercera de 2 es 4, y este 4 por este 1 me queda 1. Entonces ya voy a estar trabajando con números más pequeños. Recuerden que todo lo que se sabe de álgebra se tiene que hacer en el momento que sea necesario, ¿no? Leyes de los signos, leyes de la suma, leyes de la resta, simplificar, dividir, etcétera, ¿no? No es necesario que les digan el procedimiento que se debe hacer, porque es algo que ya se conoce de todo lo que hemos aprendido en el curso de álgebra. Aquí hacemos lo mismo, este más por este menos. Aquí me queda un menos, este 2 por este 3 es 6, porque estoy multiplicando numerador por numerador, y este denominador por este denominador me da x. Luego lo mismo por acá, acuérdense que estoy aplicando la propiedad distributiva, o sea que estoy distribuyendo la multiplicación en el minuendo y en el sustraendo. Y lo mismo acá, estoy distribuyendo esta multiplicación en el minuendo y en el sustraendo. Entonces, regresando a lo que estamos haciendo, este más por este menos, me queda un menos, este 2 por este 7 me da 14, y este 1 por esta y me da y. Y al hacer la multiplicación por acá, va a resultar que similarmente a lo que tengo en la primera ecuación, yo puedo realizar 47 por 2, puedo realizar 24 por 1, pero si observo que este 2 y este 24, los dos tienen mitad, la mitad de 2 es 1, la mitad de 24 es 12, por lo tanto 47 por 1 me sigue dando 47, y este 12 por 1 me da 12. Entonces es 47 por 1, debido a que dividí entre 2, también divido entre 2, y este 12 por 1 me da 12. Y de ahí ya estoy realizando la simplificación. Recuerden que puedo realizar la multiplicación o la división, cualquiera de las dos, pero por jerarquía de operaciones me conviene más la simplificación para que los números que estoy trabajando sean lo más pequeños posibles y no me lleven a alguna situación de error. Esto hace que sea más eficiente el proceso. Bueno, ahora sí realizo lo que propiamente es el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones es que estas dos ecuaciones las voy a trabajar aplicando la operación. Aquí hago precisamente la suma y la resta. Entonces, y aquí si se dan cuenta, estos son idénticos. Si se están restando, se aplica la ley de la resta. Entonces aquí me queda 0. De eso trata el método. Multiplicar para que los coeficientes sean simétricos, y en el momento que se hacen los coeficientes simétricos, una de las dos variables en ambas ecuaciones se va a hacer 0. Hacer las ecuaciones simultáneas es precisamente este procedimiento de hacer la suma entre ellos. Luego me voy a estos dos. Si observan, estos dos son negativos. Por ley de la suma, el resultado me va a dar negativo. Ahora bien, como tienen el mismo denominador se deja, y lo único que hago es sumar los numeradores. Este 15 más este 14 me da un 29. Eso lo aprendimos en fracciones. Al tener el mismo denominador, solamente se hace la operación con los numeradores, y al ser los dos negativos, ley de la suma, se suman y se deja el signo que está predominando. Hago lo mismo aquí, solamente que aquí tengo doceavos. Entonces, como tengo doceavos, vamos a hacer la suma. El mínimo común múltiplo del 4 y del 12 es 12. Entonces 12 entre 4 me da 3, y 3 por 23 me da 69. Recuerden que si se hace la suma de fracciones, el mínimo común múltiplo entre el primer denominador, resultado 3, por el numerador respectivo, que me da 69. Como se está haciendo operación de suma, se suman, y este 2 entre este 12 me da 1, por el de arriba me queda 47. De lo que entonces resulta, al estar haciendo operaciones, me va a quedar por acá un menos 29 sobre y. ¿Por qué estoy dejando el signo negativo en el numerador? Porque aquí es de la fracción, pero se prefiere siempre dejar el signo en el numerador para que sea más fácil el manejo, sobre todo aquí cuando ya nada más tengo un término. Del otro lado realizo operaciones. Esto es ley de la suma. 9 más 7 me da 16, llevo 1, 6 más 4 me da 10, con el que llevaba esto es 11, y esto lo voy a dividir entre 12. Por lo tanto, lo que estoy obteniendo aquí es una suma de fracciones. Ley de la suma, los dos son positivos. 9, 6, llevo 1, 10, 11. Bueno, si ustedes se acuerdan, cuando estuvimos viendo lo de proporciones,
llegamos a una situación así y les decía, para que no tengan que entrar en operaciones y en operaciones inversas, lo que voy a aplicar va a ser la propiedad de las proporciones. Y la propiedad de las proporciones habla que si yo tengo una proporción y la proporción sabemos que es una igualdad entre dos fracciones, lo que puedo aplicar es la proporción, y la proporción implica, y la propiedad implica que yo puedo intercambiar numerador y denominador en ambos miembros y la igualdad se mantiene. Por lo tanto, aplicando la propiedad de las proporciones, esto me queda que la y entre el menos 29 es 12 sobre 116. Aplica la propiedad de las proporciones. Bueno, ahora bien, aquí hay una operación división. Yo puedo hacer la operación división porque recuerden que los dos son pares, por lo tanto aquí puedo simplificar. Si yo simplifico me queda que esto es menos 29, y esto es mitad de 12, me da 6, mitad de 116, aquí entre 2 me toca de 5 sobre 1 son 58. Y si ustedes observan todavía tiene mitad. Entonces, al obtener nuevamente la mitad, sigo simplificando, lo cual lo puedo haber hecho desde acá. Sigo simplificando. Esto me queda que y entre menos 29 va a ser nuevamente la simplificación. La mitad de 6 me da 3. La mitad de 58 me da 29. Por lo tanto, como ya no se puede simplificar porque este 29 no tiene tercera, hago operaciones inversas. Este menos 29 que está dividiendo ahora debe de multiplicar al 3/29avos. Eso es la operación inversa. Aquí divide, entonces debe multiplicar a todo este número. Por lo tanto, la y va a ser la multiplicación del 3 por el menos 29 entre el 29. Si ustedes observan, este 29 entre 29 me da 1 y este más por este menos me da menos. Por lo tanto, comenzando con leyes de los signos, más por menos es menos. 29 entre 29, debido a la jerarquía de operaciones, que puedo hacer primero la multiplicación o primero la división. 29 entre 29 me da 1 y 1 por 3 sigue siendo 3. Por lo cual ya encontré el valor de la y, donde el valor de la y es un menos 3. Ahora bien, me voy a la siguiente, y si ya conozco el valor de la y, puedo calcular el valor de la x. Para calcular el valor de la x, el método dice que si tú ya tienes un valor, pues sustituye en cualquiera de las dos. Esas dos pues, puede ser indistintamente, no debe por qué ser forzosamente la primera o la segunda. Lo que voy a buscar es trabajar con números más pequeños. Si observan, aquí tengo un 2, un 5 y un 23, aquí tengo un 3, un 7 y un 47. Por lo tanto, me conviene más hacer la sustitución en la primera. Y si yo hago la sustitución de esta variable, me va a quedar que esto es un 2 entre x menos un 5 entre y como resultado me va a dar un 23 sobre 12. Bueno, de aquí otra vez comienzo a hacer lo que ya sé hacer y me menciona que para resolver una ecuación lo primero que puedo hacer es operaciones. La operación no se puede hacer, aunque sí se puede hacer porque ya no son de fracciones, pero si yo observo, este 5 tercios y este 23 doceavos son términos semejantes debido a que los dos son números. Al ser los dos números, me doy cuenta que este es menos 5 tercios y por operación inversa debo de sumar en el otro miembro. Eso implica entonces que un 2 entre x se va a calcular como el 23 doceavos y al cual yo le voy a sumar 5 tercios. Recuerden, es por operaciones inversas. Hay una resta y se le suma al miembro derecho. Por operaciones yo veo una suma de fracciones, la cual de suma de fracciones es más fácil de visualizar porque los dos son números. El mínimo común múltiplo es 12. Sabemos que el procedimiento es mínimo común múltiplo entre el denominador, que es 1, por el de arriba. Este me da 23, operación suma, mínimo común múltiplo entre el denominador me da 4, por el de arriba me da 20. Este es 4, este es 20 y este es 23. Por lo tanto, el 2 entre x es un 43 sobre 12. Si yo observo, aquí vuelvo a tener lo mismo que tenía acá. Aquí tengo una proporción, por lo cual apliqué la propiedad de las proporciones. Eso implica que si aplico la propiedad de las proporciones, el x entre 2 me da como resultado un 12 entre
43. Si yo ahora hago operaciones inversas, eso quiere decir que este 2 debe multiplicar a lo que está de este lado. Por lo tanto, si multiplica, debe ser numerador por numerador y denominador por denominador, de donde me queda que esto es 24 sobre 43, que es el resultado del primer sistema de ecuaciones. ¿Qué fue lo que hice? El método es que los dos coeficientes sean simétricos y de ahí viene todo lo demás. Bueno, si ustedes se dan cuenta, pues aquí me dio una fracción. Esto no, siempre que me dé una fracción hay que tener como que duda si es que hice bien el procedimiento. Y aquí cometí un gran error. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía que sustituir la y? Y la y está aquí abajo. Entonces, el detalle es que no sustituye el menos 3, sino solamente sustituye el 3. Entonces aquí este es menos. O sea, hay un menos de la operación y un menos 3 de lo que es el número sustituido. Por lo tanto, cuando hago la operación inversa, aquí este menos entre este menos me da un más. Al tener aquí un más, la operación inversa es un menos e implica que lo que debí de haber hecho entonces no es una suma, sino es una resta. Entonces, cada vez que ustedes observen que hay un resultado fraccionario, revisen por si las dudas. Pudiera ser que sí es fraccionario, pero si hay alguna duda, revisen todo el procedimiento, ¿no? Entonces aquí, vuelvo a insistir, este es menos 3, porque el número era menos 3, y yo solamente sustituí el 3, el menos era de la fracción, y el número y tiene un resultado de menos 3. Este menos el 3 de menos me da más, por lo tanto la operación inversa es un menos, por eso estoy restando aquí. Eso implica entonces que íbamos bien, con la única diferencia que este es un menos. Y al ser un menos, los resultados no son 43, porque 23 menos 20, entonces aquí me da solamente un 3. Al hacer la propiedad de las proporciones, entonces este es un 12 entre, es un 12 entre 3, y eso implica que al multiplicar me queda un 24 entre 3. Y al hacer 24 entre 3, entonces todavía debo de hacer una división. Y al hacer una división, entonces resulta que 24 entre 3 me da 8. Y entonces la x tiene un valor de 8. Insisto, ¿por qué revisé? Pues revisé porque me dio un resultado fraccionario. Y un resultado fraccionario generalmente no es muy común cuando estoy haciendo un sistema de ecuaciones. Pudiera darse el caso, aunque no es muy común. Este es un resultado más creíble, un menos 3 y un 8, el cual pues solamente hay que reportarlo, ¿no? Como no hay un enunciado, pues ya estamos especificando que la x es 8 y la y es menos 3. Bueno, vamos al siguiente sistema de ecuaciones. El siguiente sistema de ecuaciones es lo mismo, solamente que ahora la variable no está en el denominador, sino la variable está en el numerador. Recordemos que aquí está x, es un x entre 1, es un x entre 1, este es una y entre 1, este es una x entre 1, este es una y entre 1, y lo único que se está escribiendo es que los coeficientes están separados de las variables. Pero pues este caso es diferente al de allá. Ahora, ¿qué fue lo que hice aquí? Simplemente apliqué el método de suma y resta. Pero aquí se recomienda que por tener denominadores, lo primero que debo de hacer del lado izquierdo y del lado derecho es multiplicar por el mínimo común múltiplo. Aquí se recomienda que al haber fracciones, se multiplique ambos lados de la igualdad por el mínimo común múltiplo. Entonces lo que voy a hacer precisamente es eso. Multiplico miembro izquierdo y miembro derecho por el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 3, de 5 y de 15 pues es 15. Entonces multiplico ambos miembros por 15. Y acá hago lo mismo. El mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 3 pues no es 3, sino es el producto de estos dos. Entonces aquí me lleva un 6 y aquí me lleva un 6. Recordemos que ya en temas anteriores se vio lo que es el mínimo común múltiplo. De aquí, al hacer la multiplicación,
yo debo de hacer la propiedad distributiva. Esta multiplicación se debe de distribuir entre el minuendo y entre el sustraendo. Si yo multiplico 15 por 2 me da 30 y luego la división, pues es un número grande entre chiquillo. Lo que puedo hacer antes es, en lugar de multiplicar, divido. Si yo divido 15 entre 3 me da 5 y 5 por 2 me da 10. Si ustedes se dan cuenta, me da el mismo resultado, solamente que manejo números más pequeños y eso hace que el procedimiento sea más eficiente, porque son números más pequeños. Entonces aquí el resultado de eso es 10x. Vuelvo a hacer lo mismo aquí. Este 15 por 4 me da mucho. Mejor divido 15 entre 5 que me da 3. Y 3 por 4 es un menos 12x debido a que estoy respetando el minuendo y el sustraendo. Y de acá lo mismo. En lugar de multiplicar 15 por 44, mejor divido primero 15 entre 15 que me da 1. Por el 44 es 44. Entonces lo único que hice fue quitar los denominadores para que la ecuación sea más simple de resolver, debido a que no hay denominadores. Hago lo mismo aquí, más por menos. Recuerden que también se debe de aplicar la propiedad distributiva. Esta multiplicación se tiene que distribuir entre el primero y entre el segundo, obviamente respetando la ley de los signos, numerador por denominador y denominador por denominador. Más por menos, este me da un menos. Y si ustedes dividen primero el 6 entre el 2, aquí me da un 3 y un 3 por 1, pues es 3. Por lo tanto, aquí tengo un menos 3x. Me voy al siguiente, más por menos es menos. Este 6 por 2 es 12, o puedo primero dividir. 6 entre 3 me da 2 y 2 por 2 me da 4, por lo tanto este es un 4y. Y acá, en lugar de multiplicar, primero divido. 6 entre 3 me da 2 y 2 por 20 me queda un 40. ¿Qué fue lo que hice? A diferencia de acá, aquí directamente apliqué el procedimiento de suma y resta. Aquí antes multiplico por el mínimo como múltiplo para que los numeradores sean más fáciles de manejar. Ahora sí, me voy al método de suma y resta, donde los coeficientes de la misma variable en todas las ecuaciones deben ser simétricos. Si ustedes observan, el 3 y el 10 no son múltiplos, pero el 12 y el 4 sí. Eso me lleva a que aquí yo puedo hacer la multiplicación por un número para que me den simétricas las y, mismo número, diferente signo. Por lo tanto, lo que me conviene de aquí, en lugar de multiplicar 4 por todo lo de arriba y 12 por todo lo de abajo, mejor veo cuál es el múltiplo. Y si ustedes se dan cuenta, el múltiplo, perdón, para que 4 sea 12, pues hay que multiplicar por 3. Entonces, solamente la ecuación de abajo la voy a multiplicar por 3. Pero si multiplico por 3, el 3 por 4 me da menos 12 y van a seguir siendo del mismo signo. Por lo tanto, multiplico por menos 3 para que la multiplicación me lleve a que este menos por este menos es más y entonces ya son simétricos y se logra el objetivo. Por lo tanto, el miembro izquierdo y el miembro derecho lo voy a multiplicar por menos 3 para que los coeficientes de la y sean simétricos. Aquí tuve que multiplicar el 3 por el 2, el de abajo por el de arriba y el de arriba por el de abajo porque no eran múltiplos. Pero aquí sí son múltiplos y al ser múltiplos pues solamente el de abajo multiplico por 3 para trabajar con números más pequeños. Por lo tanto, si hago la multiplicación, pues resulta que el 10x queda igual, el menos 12y queda igual y el 44 queda igual debido a que no hice ninguna multiplicación. Pero aquí sí cambia. Este menos por este menos me da más, el 3 por 3 me da un 9x. Si hago lo mismo acá, este menos por este menos me da más y el 3 por 4 me da un 12y. Y de este lado, si hago la multiplicación de menos por más, este me da un menos y 3 por 40 me da un 120. Y ya logrando que los coeficientes sean simétricos, entonces ahora sí las hago simultáneas. ¿Qué es hacerlas simultáneas? Pues que haga la operación entre las dos ecuaciones. Si ustedes se dan cuenta, aquí los dos son positivos, por lo tanto aquí me queda un 19x. Aquí voy a hacer uno positivo y uno negativo. Al hacer la resta, aquí me queda un más 0. Y de aquí, al ser números de diferente signo, me quedo con el signo del mayor. Y entonces hago la resta de los dos números. 4 para 10 es 6, llevo 1, 5. 5 para 12 son 7. Por lo tanto, hice la resta de estos dos números y se deja el signo del mayor. Solamente compruebo. Aquí 4 para 10, 6, llevo 1 y 5. Ok, si hago la suma me da 10, 11, 12, perfecto. Y por ley de la resta, ok, este es positivo y este es negativo. Bueno, continúo con el procedimiento. Una vez que ya hice
el procedimiento, que fue la suma, y fue la suma, y fue la suma. Entonces me queda que el 19x, que el 19 por x es menos 76. Por lo tanto, por operaciones inversas, yo sé que la x es que este número que está multiplicando, la operación inversa es 19, y por lo tanto, aquí ya me equivoqué, este es un error frecuente, no era 79 sino 76, esa transcripción de números siempre es un error frecuente, entonces aquí esto es un menos 76 entre 19. Hago las operaciones respectivas, las hago aquí mismo, entonces este menos 76 entre el 19 me lleva aquí a lo mejor son 5. Son 5, 9 por 5, 45, y en el 46 llevo 4, ya me pasé, después 5, me voy a un 4, 4 por 9 son 36, para 36 hay 0, llevo 3, 4 por 1 4, y 3 son 7, para 7 es 0. Por lo tanto, con leyes de los signos, este menos entre este más me queda menos, y eso implica que la x es un menos 4. Insisto, si me dan números enteros es un indicio que voy bien, si me dan números fraccionarios pues hay que revisar cómo fue lo que ocurrió en el sistema anterior. Bueno, con este valor ya hago sustitución en cualquiera de las dos o en cualquiera de las dos, debido a que estas dos ecuaciones son las mismas que estas, solamente que aquí hay denominadores y aquí hay numeradores, pues puedo sustituir este menos 4 en cualquiera de las dos. Bajo el concepto, bajo la premisa que es mejor trabajar con números chicos, aquí hay un 10, un 12 y un 44, son números más grandes que el 3, el 4 y el 40. Por lo tanto, la sustitución de la variable no la voy a hacer en la ecuación de arriba, sino la voy a hacer en la ecuación de abajo. Eso implica que al hacer la sustitución es menos 3 por el valor de la x, menos 3 por el valor de la x, que acuérdense que era menos 4. Acá cometí el error que no considera el signo. Ahora sí, no vamos a cometer el mismo error. Y eso menos 4y, y eso es 40. Recuerden que este menos 3 y este menos 3 se hizo para que los coeficientes sean iguales. La ecuación original solamente es menos 3 por x, menos 4 por y igual a 40. Y ya que hice la sustitución, pues voy a hacer las operaciones. Este menos por este menos me da un más. 3 por 4 son 12. Y este es un menos 4y igual 40. Luego de aquí no puedo hacer operaciones. Al no poder hacer operaciones, me doy cuenta que este 12 tiene un signo positivo, tiene una operación suma, la operación inversa es la resta. Eso implica que al que le voy a restar va a ser al 40. O sea que si al 40 le resto 12, me va a quedar 2 para 10 es 8. Llevo una, aquí son 2 y esto me queda 28. Entonces, este 28 fue el resultado de la resta del 40 menos el 12. Y aquí, como no voy a hacer operaciones, pues nada más es el menos 4 ya. Posteriormente observo que aquí hay una operación, la operación es la multiplicación. La operación inversa me lleva a que este menos 4 debe dividir al 28, esa es la operación inversa, y entonces me queda que la y es un 28 entre menos 4. Al hacer la división, más entre menos me da menos, y 28 entre 4 me da 7. Al darme números enteros es más correcto que me haya dado esa solución, y ya le di solución a la segunda ecuación. ¿Cuál fue la diferencia entre la primera y la segunda? Aquí las variables estaban en el denominador, aquí las variables están en el numerador. Aquí comencé luego con el método, porque los coeficientes ya pueden ser simétricos. Aquí primero multipliqué por el mínimo común múltiplo para que los coeficientes fueran enteros, no fueran fracciones. Y luego multipliqué para que los coeficientes fueran simétricos. Todo lo demás solamente son operaciones y operaciones inversas. Aquí utilicé propiedad de la proporción en dos casos. Aquí no hubo la necesidad porque simplemente eran operaciones inversas. Bueno, me voy al tercer ejercicio. El tercer sistema de ecuaciones. Este tercer sistema de ecuaciones me habla de algo similar. Aquí tenía fracciones, aquí no tengo tantas fracciones, pero pues es prácticamente lo mismo. Por lo tanto, hago lo mismo. Como tengo fracciones, multiplico el miembro izquierdo y el miembro derecho por el mínimo común múltiplo. Aquí el mínimo común múltiplo solamente es 5, no hay más denominadores. Por lo tanto, multiplico por 5 a la izquierda y por 5 a la derecha. Lo mismo acá, como no hay más denominadores, multiplico el lado izquierdo por 7 y multiplico el lado derecho por 7. Al hacer esa multiplicación, le escribo aquí abajo,
Este 5, recuerden que se está haciendo la propiedad distributiva. La multiplicación se distribuye entre el minuendo y el sustraendo. Lo mismo voy a hacer aquí. La multiplicación se distribuye entre el primer sumando y el segundo sumando. Obviamente signo por signo, número por número, etcétera, ¿no? Si yo multiplico más por más me da más. 5 por 3 me da 15. Aquí son 15x. Luego este más por este menos me da un menos. Y el 7 por 5 me da un 35y. Me voy del otro lado. Aquí puedo multiplicar 5 por 23. Pero como la jerarquía de la división y la multiplicación es la misma, primero puedo hacer la división. 5 entre 5 me da 1 y 1 por 23. El resultado es 23. Hago lo mismo en la segunda ecuación. Más por menos me da menos. 7 por 5 me da 35. 35x. Más por más me da más. 6 por 7 me da un 42. 42y. Y aquí más por menos me da un menos. Y solamente hay que tener en cuenta que este 7 entre 7 me da 1. Y 1 por el 31 me da el 31. Bueno, ¿qué fue lo que hice aquí? Al igual que en la otra ecuación, pues que tengo solamente numeradores, solamente números enteros. Y entonces debo de hacer el procedimiento de suma y resta, que es que los coeficientes de la misma variable en todas las ecuaciones deben ser simétricos. Por lo tanto, busco si hay múltiplos. Este 15 con este 35 no son múltiplos, este 35 con este 42 tampoco. Entonces me voy a trabajar con estos que son los más chicos. Ahí la recomendación es que el número no multipliques el de arriba por 35, porque si multiplicas por 35 te va a llevar a un número extremadamente grande. Entonces otra vez vuelvo a considerar al mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo aquí va a ser de 15 y 35. Por lo tanto, de 15 y 35, los dos no tienen mitad. Me voy a la tercera. Tercera de 35 no tiene. Tercera de 15 es 5. Y luego me voy a la quinta. Este de 7. Esto es 1. Y luego voy a séptima. Eso quiere decir que el mínimo común múltiplo es 7 por 5, 35. Por 3 es 105. Lo cual también me lleva a números muy grandes. Entonces, no es por el mínimo común múltiplo. Si ustedes se fijan, el 7 por el 5 me da 35. Por lo tanto, lo único que me falta es multiplicar acá arriba por el 3. Por el 3. 7 por 5 me da el 35. Solamente falta el 3. Y aquí hago lo mismo. El 3 por 5 me da 15. Y entonces, para que se iguale, aquí debo multiplicar por el 7. Entonces, la estrategia aquí de calcular factores primos cambia. De multiplicar por el mínimo común múltiplo cambia, porque no voy a multiplicar propiamente por el mínimo común múltiplo. Me llevaría a números más grandes. Sino darme cuenta que estos dos números provenieron del 3 y del 5. Entonces, para que el de abajo y el de arriba estén idénticos, lo único que me falta es multiplicar por 7. Disculpen, aquí volví a cometer un error. Aquí no es por 3. Vale, hago la explicación. Aquí 15 surgió de este 3 por este 5. Para que sean iguales, y si el 105 solamente me hace falta multiplicar por 7. Acá multiplico por 7. Acá multiplico por 7. Acá también multiplico por 7. ¿Por qué? Porque el 15 fue 3 por 5. Para que me dé 105 solamente falta multiplicar por 7. Y aquí abajo, si se acuerdan, tengo el 35. Aquí lo voy a borrar, disculpen. Aquí tengo un 35. Porque fue este 7 por 5, no, 35. Lo voy a borrar. Aquí hay un 35. Ese 35 proviene del 7 por el 5. Por lo tanto, para que me dé 105, lo único que hace falta es multiplicar a este por un 3. Y este también por un 3, porque se multiplica miembro izquierdo y miembro derecho por el mismo número, propiedad de la igualdad. 15 surgió de 3 por 5, me falta el 7. 35 surgió de 7 por 5, me falta el 3. Vamos a hacer la multiplicación para que ustedes observen que queda el mismo número, pero con diferente signo. Este 7 por 5 me da 35. Llevo 3. Este 7 por 1 me da 7. Con el 3 fue un 105. Y lo que estoy obteniendo aquí es el mínimo común múltiplo. Hago la multiplicación aquí también. Más por menos me da menos. 7 por 5 me da 35. Llevo 3. 7 por 3, 21. Y los 3 que llevaba son 24. Y de este lado hago la multiplicación. 7 por 3 es 21. Llevo 2. 7 por 2, 14. Y los 2 que llevaba son 16. Vamos abajo. Este más por menos me da un menos.
3 por 5 me da un 15, llevo una. 3 por 3 me da 9, con el que llevaba son 10. Y ya tengo ahí otra vez el mínimo común múltiplo. Recuerden que al igual que arriba, lo que estoy haciendo es distribuir la multiplicación entre el minuendo y el sustrayendo. Y aquí también distribuyo la multiplicación entre el primer sumando y el segundo sumando. Hago entonces la multiplicación debido a la distribución. Aquí hay un más por más, me queda un más. Multiplico, 3 por 2 es un 6 y 3 por 4 es un 12. De este lado, este más por este menos me da un menos. 3 por 1 son 3 y 3 por 3 son 9. Por lo tanto, como ya los dos coeficientes son simétricos, aquí me comí la X. Como los dos son coeficientes son simétricos, yo ya puedo hacerlas simultáneas, o sea, hacer operaciones entre los dos. Recuerden que el procedimiento es que los coeficientes sean simétricos. Alguien pudiera decir, porque no multiplique desde aquí arriba por 5 y por 3, pudiera ser más fácil. Pero la idea es trabajar con numeradores para no tener problemas con los denominadores. Si hago aquí la operación, esto me da un 0. Si hago aquí la operación, por ser signos diferentes, me va a quedar una resta, que es aplicación de la ley de la resta. Y entonces 6 para 15 son 9, llevo una. 3 para 4 es 1. Y aquí tengo nada más el 1, que ya me da como resultado el 119. Y nos olvidamos aquí que había una Y, me comí la Y, disculpen, esto es Y. Y de este lado también la ley de la resta, este es positivo, este es negativo, el resultado va a ser positivo y se hace la resta. 3 para 11 son 8, llevo una, con este 9 son 10 y 10 para 16 es un 68. De aquí entonces hago las respectivas operaciones y si hago las respectivas operaciones, este 0 con este menos 19, simplemente me queda menos 119 menos 119y igual a 68. Y entonces hago aquí operaciones inversas. Si aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división, por lo tanto este completito tiene que dividir al 68. Y ahí me queda entonces que la y va a ser una división del 68 entre el menos 119. Si yo hago la simplificación, aquí me queda mitad 34, mitad no tiene. Tercera, este es 14 menos múltiplo de 3, por lo tanto así lo dejo. Y entonces la y es menos 68 sobre 119. Hay que hacer la revisión, recuerden, porque posiblemente hay un error. Ese es un número algo complicado. Ya revisando, lo único que me hace falta es aquí simplificar. Y para simplificar, debo de dividir el 68 entre 17 y también el 119 sobre 17. Vamos a hacer la división. Si aquí yo simplifico 68 entre 17, me toca de a 4. 4 por 7, 28 por 28 es 0. 4 por 1 son 4 y 2 lleva 6. Y si simplifico el 119, o sea, si divido el 119 entre 17, me toca como de a 7. 7 por 7, 49, por 49 es 0, llevo 4, 7 por 1, 7 más 4 son 11. Por lo tanto, el resultado estaba bien, lo único que me hacía falta era simplificar. Y eso dice que la y es menos 4 sobre 7. Recuerden, si me dan resultados muy raros, mejor primero revisen antes de continuar. El menos 4 séptimos ya es más simple que un 68 sobre 19 y este resultado ya es más creíble. Por lo tanto, una vez que ya tengo el resultado de una variable, lo único que debo de hacer es sustituir en cualquiera de las dos, la que tiene los números más chicos. Si ustedes se acuerdan, yo sustituí en esta porque era más fácil debido a que son numeradores. Aquí pues puedo sustituir en la de arriba, puedo sustituir en la de abajo, de todas maneras, pues es lo mismo. Vamos a hacer la sustitución en la que tenga los números más chicos y eso me lleva a sustituir en la primera de la original. Por lo tanto, si en el procedimiento ahora hago la sustitución, resulta que debo de escribir un 3x, que era la ecuación original, menos 7 por y, menos un 7 por el valor de la y, que es menos 4 séptimos. Recuerden que hay que sustituirlo con todo y el signo, que fue el error que cometí aquí al principio, y que ya luego con la corrección me dio el resultado adecuado. Y luego
Eso va a ser igual a un 23 quintos, que el 23 quintos era la ecuación original. Recuerden que multiplicamos por 5 porque ese es el mínimo común múltiplo. Aquí se multiplicó por el mínimo común múltiplo debido a que había fracciones. Eso se recomienda. Bueno, hago entonces operaciones. Aquí el 3x no hay con quién. Y entonces multiplico este menos con este menos, se hace más. Y puedo multiplicar 4 por 7, puedo dividir 7 entre 7. 7 entre 7 me da 1. Por 4 me da 4. Y estos son 23 quintos. Por operaciones inversas, porque ya nos pueden sumar términos semejantes. Este que está aquí es una suma, por lo tanto la operación inversa es una resta. Vamos a realizar la resta. Eso implica que aquí tengo un 3x y lo voy a calcular como el 23 quintos menos 4. Aquí hay una suma de fracciones. 3x, el mínimo común múltiplo es 5. 5 entre 5 es 1, por el de arriba sigue siendo 23. Operación resta. 5 entre 1, 1 que hay 1. Que hay 1 que hay aquí abajo es 5, por el de arriba es 20. Por lo tanto, me queda que 3x es 3 sobre 5. Luego, como aquí hay una multiplicación, el 3 está multiplicando, quiere decir que va a dividir a todo. O, si lo ven, aquí hay un 3 entre 1, este 1 que está dividiendo va a multiplicar al 3, y este 3 que está multiplicando va a multiplicar al 5. Eso también es una operación inversa, solamente hay que verlo más rápido. Por lo tanto, esto me queda un 3 por 1 entre un 5 por 3. Si ustedes se dan cuenta, este 3 entre este 3 me da la unidad. Eso quiere decir que la x tiene un valor de un quinto. Con esos valores, pues ya vimos respuesta al último ejercicio. Los 3 fueron por suma y resta. Los coeficientes de la misma variable deben ser simétricos. Aquí primero apliqué el método. Aquí primero multipliqué por mínimo común múltiplo. Aquí también multipliqué por mínimo común múltiplo. Y después, en el 2 y el 3, busqué que los coeficientes fueran iguales. En el caso específico de aquí, se calcula el mínimo común múltiplo, no para multiplicar por el mínimo común múltiplo, sino para multiplicar por el número que me faltaba para que el resultado fuera el mínimo común múltiplo. Y de ahí, en ambos, es hacerlas simultáneas en los tres. Luego hacer operaciones inversas y donde fuera necesario aplicar la propiedad de la proporción.